Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y este jueves arrancó la jornada electoral con la participación de más de 6,000 reclusos sin sentencia condenatoria ejecutoriada, quienes ejercieron su derecho al voto. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Fabiana Martín, jefa de la misión de observación electoral del Parlamento del Mercosur, para hablar sobre las elecciones generales del 2025, el proceso de observación. También hoy han estado los observadores en una capacitación, algunas de las recomendaciones también, como mencionaba la presidenta del Consejo Nacional Electoral, un proceso sobre el cual hay gran expectativa, principalmente sobre los cambios que puedan venir en nuestro país. Fabiana, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida. Buenas tardes, Fausto. Un gusto y muchas gracias por invitarme. Gracias nuevamente a ustedes, una de las integrantes de esta misión de observadores internacionales. Importante trabajo que será desplegado, se ha dicho, más de 500 observadores a nivel internacionales que estarán desplegados en muchos de los recintos en nuestro país. ¿Cuál es el propósito, el objetivo principal de estas misiones en un proceso electoral? En nuestro caso, nuestro Observatorio de la Democracia tiene una particularidad y si me permitís te explico. Este es el Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur. La característica que tiene este Parlamento, que se crea en el año 2008 por una resolución del Pleno, tiene como característica que está compuesto por parlamentarios. Esto nos permite hacer una tarea que para el Parlamento en su conjunto es muy importante, ya que en la región y con los estados partes, ya sean miembros o asociados, estos seguimientos que hace el Observatorio de la Democracia del Parlamento permite velar por un compromiso, que es el Protocolo de Ushuaia, donde los países deben de cumplir y velar por los principios de la democracia para poder pertenecer al Mercosur en cualquiera de sus estados como partes, ¿no? Entonces, no solo tiene esta función, sino que nosotros asistimos al país que nos invite. Hemos logrado tener un prestigio internacional muy importante porque esta característica que tiene el observatorio de ser conformado por parlamentarios, por diputados y senadores de algunos de los países miembros también, hace que podamos tener un análisis no solo técnico, sino transversal y político. Ahora, respecto precisamente de este análisis, y creo que también vale traer a colación un poco la experiencia de otros procesos electorales de la región. Sin duda es hoy escuchaba a algunos de los observadores coincidir en algo y es básicamente en la complejidad de estos procesos electorales en la región, por la polarización, por el contexto político, social en muchos casos. Hay mucho parecido, pero evidentemente cada país tendrá sus particularidades, pero ¿cuál es el ingrediente especial que tienen estas elecciones en el contexto de la región? Yo creo que una de las características o una de las particularidades que nos da es la historia, ¿no?, que se viene dando, o los episodios en el año 2023, esta primera elección de transición, ¿no?, esta nueva elección, nos da como una característica y un tinte diferente a lo que es una elección presidencial típica, normal y constitucional, digamos, en términos de normalidad dentro de un país. Esta característica hace que haya un escenario político diferente, con un tinte muy particular, con características particulares, que creo que dentro de otros factores claramente ayudan o a propiciar a esta polaridad que ya en otros casos de la región se han dado sin ninguna duda, pero que, bueno, le quita algunos matices a la democracia, ¿no? No a la democracia en sí, sino al abanico de oportunidades o de proyectos de país que pudieran tener el elector al momento de tomar la decisión de emitir voto.
En procesos electorales donde existe un nivel de polarización como este, ¿resulta un poco más compleja la misión de observación? No siento que tenga ese nivel de complejidad y mucho menos quizás en este tipo de polaridad, ¿no? Que es realmente donde, como te decía hoy por la mañana, hay dos candidatos que absorben prácticamente el 90% de los votos eh, o más, y el resto, o sea, en el caso de no llegar a resolverse en una primera vuelta, no hay una tercera fuerza que pueda generar cierta incertidumbre en una segunda vuelta, ¿no? No creo que haya una dificultad para nosotros como observadores. Nuestro mecanismo de observación siempre es el mismo y con la misma responsabilidad en cualquier escenario político que se dé en el país en el que nos presentemos. Suele ocurrir que en este tipo de procesos, principalmente cuando hay polarización, hay muchas acusaciones de lado y lado o advertencias de supuestos fraudes o intenciones de fraude. Esto suele ser habitual en este tipo de procesos, pero hoy estuvieron en la capacitación ustedes y hablaban de los sistemas informáticos que serán precisamente a través de los cuales se procese el conteo de votos, también cómo se han establecido, se ha organizado las juntas receptoras del voto, cuál será el proceso para este conteo de los votos. Esta capacitación que ustedes han recibido, la información que tienen hoy por hoy, ¿nos da para pensar o hablar de una garantía de transparencia? Yo creo que la garantía de transparencia que en la práctica es más inmediata es la simultaneidad de la transmisión de datos y al que puede acceder tanto nosotros como observadores como el ciudadano a través de la página, ¿no? Esta inmediatez, esta inmediatez de la carga de las actas y que en tiempo real el ciudadano pueda acceder, disminuye en un gran porcentaje la posibilidad de pensar en un fraude. Los sistemas nos han comentado hoy en la capacitación y de hecho lo hemos certificado con nuestro director, que hoy por la mañana también se hizo lo que sería la certificación de que el sistema ya se encuentra asegurado a cero, con carga a cero, para poder ser utilizado para el domingo a partir de las 5 de la tarde para empezar a hacer las cargas. Los sistemas informatizados, cuando son simultáneos, que permiten una fiscalización hasta incluso por medio del propio ciudadano, que puede ir viendo mesa por mesa cómo se va, o junta receptora, como le llaman aquí en Ecuador, eso garantiza y le permite ser partícipe también al ciudadano. ¿Cómo opera el trabajo de los observadores el día de los comicios, el día de las elecciones, el día del proceso? Evidentemente, como periodistas hemos estado en los recintos electorales, llegan las misiones, los observadores se dirigen a las mesas, a los distintos, incluso con los coordinadores del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué tipo de información ustedes demandan normalmente? ¿Cómo es el trabajo en sí, ya en el campo del momento de las elecciones por parte de los observadores? Nuestra metodología, te puedo hablar del observatorio del Parlamento. Nuestra metodología es: comenzamos muy temprano y antes de que se armen las juntas receptoras, tratamos de llegar a los lugares de votación desde el momento mismo en el que se van a comenzar a armar, digamos, las juntas. Participamos, preguntamos, siempre tenemos la mejor de las predisposiciones. Comenzamos habitualmente con ese lugar, en esa mesa en la que elegimos y fuimos a ver cómo se arma. Nos tomamos el trabajo, yo te comentaba que somos parlamentarios, ¿no? Entonces, más allá de lo técnico, nos gusta mucho y conversamos mucho con la gente durante el transcurso del día, luego de que se ha emitido su voto, nos encontramos en las afueras de las escuelas o en el tránsito de un lado al otro, qué percepción tiene, que esto también va volcado en nuestro informe, qué percepción tiene respecto de ese día, respecto de las elecciones. Recorremos distintas instituciones. En el momento del cierre del comicio también estamos presentes en una de la institución, en una junta que nos toque, que aleatoriamente tenemos que decir que el Consejo Nacional Electoral es extremadamente abierto a este tipo de
de requerimientos que tenemos como observatorio, que los tienen todos, pero no hay ningún tipo de limitación, y ahí podemos observar realmente lo que es el cierre del escrutinio, la observación, ver cómo funciona absolutamente todo el sistema para que nosotros podamos ver, somos un equipo de parlamentarios que no somos comparados con otros con otros grupos observadores muy grandes, pero sí somos muy sincronizados para trabajar, con lo cual nos quedamos por ahí, nos dividimos en 2 mesas o en 2 lugares para poder luego debatir respecto de cómo se terminó dando el escrutinio, si se presentó alguna dificultad, si hubo alguna interferencia o lo suele haber o no de parte de los representantes partidarios que los hubiera, cómo actuó el presidente y su secretario. Y bueno, luego accedemos generalmente, no sé si se dará en esta oportunidad, no lo hablé con el director aún, no lo sé, pero a veces solemos acceder a lo que sería la base de datos de transmisión que a veces nos permiten acceder como observadores en esa carga definitiva. Lo que tenemos previsto, por supuesto, es dividirnos como para poder seguir la continuidad. Eso es muy importante, la continuidad de la carga de los escrutinios, que tenga un ritmo, que tenga una carga que esté dentro de los parámetros de lo que es un ritmo de un fluido normal de carga de datos, que es la experiencia que tenemos, y luego elaboraremos nuestro informe que va a tener, o sea, tiene varios aspectos, y sobre todo uno sobre el que nosotros trabajamos mucho, que tiene que ver con la percepción que nos quedamos en esta misión, con lo que tiene que ver con la desinformación, si existió, si impactó en la sociedad o no, desinformación política, o lo que nos interesa mucho hoy en día, que es la incidencia de las redes o de el acceso a la información desde las redes, digamos. Y a propósito de este tema de las redes sociales, que creo que ha sido también un tema recurrente en cuanto a lo que tiene que ver con el control del gasto electoral. Mucho se ha comentado, no en este proceso, en varios. Usted mencionaba también hoy en la mañana en este proceso de capacitación una experiencia de análisis y estudios que se han realizado en Río de Janeiro, es decir, un poco cómo se avanza desde estas misiones con la experiencia que han tenido, con este tipo de observaciones, mucho más en el caso de quienes están en el Parlamento, la incidencia de las redes sociales y el control de las autoridades, el control electoral para lo que es campañas incluso de desinformación en redes sociales. ¿Es posible llegar a un sistema de control? ¿Estamos ya avanzando en eso? ¿Hay una forma de llegar a ejercer ese tipo de control para ese tipo de campañas o los accesos a redes? Es un tema extremadamente interesante y muy profundo. Nosotros detectamos a raíz de distintas observaciones que se hicieron, pero además por la propia experiencia de muchos parlamentarios que somos de distintos estados parte, ¿no? Donde a veces estos mismos parlamentarios o quien fuera o en la campaña pudieran haber tenido este tipo de ataques de desinformación o no, nos han llevado a este estudio donde vamos viendo que hay hasta un nivel determinado sí puede haber un control, ¿sí?, respecto de las redes sociales. Luego hay la digitalización y la universalidad de las redes sociales hacen que, por ejemplo, el candidato tenga sus redes, suba su material, pero al mismo tiempo haya una cantidad de cuentas abiertas, estamos hablando de miles y miles de cuentas abiertas desde otro lugar del planeta, que repostean, producen material respecto de este candidato, pagan posicionamientos en el exterior, es tanta la cantidad que a veces es imposible. Y las inversiones son millonarias. Estamos buscando la forma de poder ver, sin vulnerar derechos, por supuesto, el tema del control. Ya llegó un momento en que esta universalidad de las redes sociales es difícil que sea un control. Entonces, justo hace un rato debatíamos
respecto de que a veces más que poner reglas hay que trabajar con la concientización o con la identificación del ciudadano cuando están sucediendo estas cosas, para que el ciudadano tenga también un pensamiento crítico más allá de lo que quieran imponernos en esos 30 segundos de redes sociales. Importante trabajar en esa línea de las redes sociales porque también, sin duda, hoy por hoy hay quienes dicen que son precisamente las redes. Hay un grupo de la población que son quienes ponen presidentes, quienes están ya en la parte, son una importante mayoría del electorado y hacia ello hay que apuntar. Fabiana, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes igual, evidentemente, del trabajo de los observadores en este proceso del próximo domingo. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes y saludos a tu audiencia, Fausto. Un placer. Gracias nuevamente. Fabiana Martín, jefa de la misión de observación electoral del Parlamento del Mercosur, hablando sobre el proceso de observación que harán para este domingo y también algunas de las complejidades que se analizan en un proceso de estas características. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Las noticias, las reacciones.